Capítulo 61. Medio día después de que Raven y Andy fueran rescatados, los jinetes de Noria llegaron al lugar donde Nebreal les había pedido que se encontraran. Debido a la importancia de este esfuerzo, la fortaleza había enviado casi la mitad de su mano de obra, que ascendía a poco más de 500 guerreros enanos. 400 apóstoles de grado D. 95 apóstoles de grado C. 8 apóstoles grado B. Este nivel de mano de obra fue lo suficientemente fuerte como para acabar con cualquier fuerza hostil dentro del territorio de Noria. Sin embargo, incluso Nebreal todavía dudaba si era suficiente para asaltar el nido de Kobold. Por lo general, un nido de Kobold albergaba a miles de Kobold. Los guerreros Kobold fueron los más débiles, seguidos por los líderes Kobold. Los Kobold Mages eran más fuertes que el resto y algunos de los mayores podían alcanzar el rango 3. En cuanto a los Draconic Kobolds, sus rangos estaban en el rango mínimo 3. Se sabía que estos Kobolds especiales alcanzaban el rango 5 una vez que envejecían. Si hubiera un puñado de Draconic Kobolds de rango 4, o incluso un Kobold de rango 5, los jinetes de Noria se enfrentarían a una dura batalla. Por lo general, las criaturas de rango 5 no se encuentran en ninguna zona de principiantes. En pocas palabras, podrían considerarse jefes mundiales, porque nadie en el territorio de principiantes podría luchar contra ellos uno a uno. A lo sumo, un grupo de 100 personas compuesto por apóstoles de grado B, rango 3, y A, rango 4, podría luchar contra él en un boss raid. Dado que Raven ya está a salvo, no hay necesidad de que arriesguemos nuestras vidas tratando de asaltar el nido de Kobold, dijo uno de los capitanes de jinetes de Noria, que era un apóstol de grado B. Deberíamos regresar a la fortaleza y dar por terminado el día. Los otros jinetes asintieron con la cabeza en acuerdo. Si Raven todavía estaba dentro del nido de Kobold, seguramente cargarían y harían todo lo posible para rescatarlo. Sin embargo, dado que ya fue rescatado, los guerreros de Noria no sintieron la necesidad de rescatar a los enanos que habían sido capturados por los Kobolds. Para Riders of Noria, no eran tan importantes. Normalmente, estaría de acuerdo contigo, dijo Boreas, pero esta vez es diferente. Hicimos un juramento a la persona que nos sirvió de guía para encontrar este lugar de que rescataríamos a sus amigos sin importar lo que sucediera. Hicimos esto. Voto a la diosa de la tierra, por lo que nuestras manos están atadas. Nebreal asintió con la cabeza, lo que hizo gemir a los capitanes enanos. El comandante de la fortaleza había venido a supervisar personalmente la operación de rescate. Era el único apóstol de grado A, rango 4, en el territorio de Noria, lo que lo convirtió en el tomador de decisiones absoluto en todo momento. Su nombre era Toram, el comandante de la fortaleza de Noria. Toram tenía una expresión seria en su rostro. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil. Si optaba por ignorar el juramento hecho por Boreas y Nebreal, equivalía a abandonarlos a su destino. Si hiciera esto, sus subordinados sin duda estarían a salvo, pero siempre tendrían reservas cuando se trata de seguir sus órdenes. Nadie quería seguir a un líder que abandonaba fácilmente a sus hombres con solo un aviso de un momento. Este no era el camino de los enanos, y hacerlo mancharía su reputación. Por otro lado, si optaba por honrar el juramento, estaría arriesgando la vida de sus hombres para luchar contra un número desconocido de Kobolds. Era imposible no tener bajas al asaltar una guarida de monstruos, especialmente una guarida de Kobold. Toram no quería ver a sus hombres morir en masa si se encontraban con un Draconic Kobold, cuyo rango superaba al de ellos. Justo cuando dudaba en decidir qué hacer, una voz habló detrás de él. Iremos a rescatar a Kelet y a los demás. Todos los guerreros enanos se dieron la vuelta para mirar a Raven, que estaba de pie frente a ellos con una expresión seria en el rostro. Le debo una vida a ese medio elfo, declaró Raven. No podré dormir por la noche sabiendo que abandoné al que me salvó cuando más me necesitaba. Soy un enano, no un goblin. No le daré la espalda a aquellos que habían hecho su juramento a la diosa de la tierra. Raven escaneó los rostros de todos los guerreros enanos que lo miraban con expresiones complicadas en sus rostros. Entonces, dime. Se burló Raven. ¿Son enanos o son duendes que abandonan a sus parientes ante las primeras señales de problemas?
El reino de Weliben no necesita duendes. Soy un enano, así que haré lo que los enanos hacen mejor. Todos ustedes pueden regresar a la fortaleza si quieres, voy a ir y salvar a mis amigos incluso si tengo que hacerlo solo. Andy y Ellen estaban junto a Robin con expresiones determinadas en sus rostros. Claramente, también querían entrar en la caverna y salvar a sus amigos lo mejor que pudieran. Toram suspiró mientras se arrodillaba frente a Robin. Yo, Toram, hijo de Malrom de Torrom, por la presente juro que empuñaré mi hacha para allanar el camino hacia la victoria. Lo juro por el honor de la diosa de la tierra. Todos los guerreros de Norria se arrodillaron hacia Robin y golpearon el suelo con sus armas para expresar su aprobación. Robin asintió con la cabeza en reconocimiento mientras palmeaba el hombro de Toram. Lucha por la victoria, declaró Robin. Lucha por Weliben. Por Weliben. Fue en ese momento que los 500 batallones de enanos de Norria marcharon hacia el nido de Kobold con un objetivo en mente. Para rescatar a los amigos de Robin y cumplir sus juramentos con el medio elfo que ahora luchaba por su vida. Nido de Kobold. Mierda. Lux maldijo mientras él y los enanos sostenían sus armas firmemente en sus manos. Todos ellos estaban mirando las paredes de su escondite, mientras el sonido de la excavación se hacía más fuerte. Tal como esperaba, los kobolds habían descubierto que los hombres que habían enviado a explorar el vertedero no habían regresado después de una hora. El Kobold Chieftain y el Kobold Sorcerer enviaron a 100 kobolds dirigidos por un Kobold Mage y 4 Kobold Leaders al vertedero y les hicieron comprobar lo que estaba pasando. Una gran batalla se produjo cuando llegaron a su destino. De los 100 kobolds, 70 pudieron retirarse e informar sus hallazgos a su Kobold Chieftain. Después de descubrir que los prisioneros fugados se habían refugiado en el vertedero, el jefe Kobold envió al hechicero Kobold, que era el líder de los magos Kobold, para tomar el mando del ejército Kobold. En lugar de abrirse paso por el estrecho túnel que conducía a su destino, el hechicero Kobold ordenó a los kobolds que hicieran lo que mejor sabían. Naturalmente, eso era minería. Miles de kobolds comenzaron a socavar las paredes que conducían al vertedero, mientras colocaban a algunas de sus tropas para observar el túnel que conducía al lugar donde se escondían los enanos. Este desarrollo había superado con creces la comprensión de Lux, lo que le hizo apretar los dientes con frustración. Después de 3 horas de tensión angustiosa, los sonidos de la minería cesaron, lo que hizo que Lux frunciera el ceño. El sonido de la minería se ha detenido, informó Lux a todos. No sé lo que están planeando, pero todos, prepárense. Diablo y los Caledon Fighters levantaron sus escudos mientras miraban hacia la pared. Ishtar estaba parada frente a la entrada principal del túnel, lista para atacar a los kobolds que usarían esa ruta para atacarlos con pinzas. Justo cuando todos se preguntaban qué estaba pasando, una fuerte explosión rompió la pared frente a ellos. La tierra y los escombros volaron en diferentes direcciones cuando el muro se derrumbó. Fue golpeado por una bola de fuego hecha por Kobold Sorcerer. Cuando el polvo se asentó, apareció un agujero de 2 metros de ancho frente a todos. Pronto, los gritos de guerra que helaban la sangre de los kobolds se escucharon mientras cargaban por el camino hecho por sus hermanos. Diablo y los Caledon Fighters inmediatamente formaron un muro defensivo usando sus cuerpos, cortando continuamente a los kobolds que intentaban dominarlos con números absolutos. Si Lux no hubiera mejorado a sus secuaces, Kobold podría haber tenido una oportunidad, pero con la fuerza de Diablo, que ahora estaba en la cima de un monstruo de rango 3, los guerreros Kobold de rango 1 murieron rápidamente bajo su espada mítica. Lux y los enanos podían sentir que sus corazones subían hasta sus gargantas a medida que la batalla se volvía más intensa. Pronto, incluso Ishtar, que estaba lejos de ellos, comenzó a disparar flechas al túnel principal que conducía a su escondite. Tal como lo había anticipado Lux, los kobolds planearon hacer un ataque de pinza. Gracias al daño elemental de hielo de Ishtar, el avance de los kobolds se ralentizó. Aún así, simplemente estaba retrasando lo inevitable. Todos, prepárense. Vayan a sus posiciones. Lux ordenó, este es un momento de vida o muerte, así que haz todo lo que esté a tu alcance para resistir. Una vez que el kobold supere nuestras defensas, todo terminará. Así que lucha con todo lo que tienes.
Sí. A medida que se intensificaba la batalla en el área del vertedero, los guerreros de Noria acababan de matar a los guardias que vigilaban la entrada del nido de Kobold. Más de 500 guerreros fuertes, con Toram a la cabeza, corrieron por el pasadizo que conducía a las profundidades del nido. Una batalla que nunca antes se había visto en el territorio de Noria estaba a punto de comenzar. Capítulo 62. Luchar. Lux rugió cuando activó su habilidad, Battle Cry. Esta fue la habilidad que agregó más 100 a los ataques físicos y mágicos para todos sus aliados. Con este impulso de fuerza, el daño físico de sus Skeletal Fighters ordinarios había alcanzado el rango 2, haciéndolos más formidables mientras retenían a los Kobolds que cargaban. Diablo y 5 Skeleton Fighters bloquearon el paso recién creado por los Kobolds, mientras que Ishtar y otros 2 Skeleton Fighters bloquearon el estrecho túnel original que los Kobolds estaban usando para formar un ataque de pinza. Los no combatientes se retiraron rápidamente al fondo de la caverna, dejando a todos los que podían luchar de pie detrás de los Skeletal Fighters, que estaban listos para reemplazar a estos últimos en el momento en que murieran. Kelet sostuvo su arma con firmeza. Pero por el contrario, no pudo evitar que su cuerpo temblara. Como alguien que ya había sido derrotado por los Kobolds una vez en la batalla, era muy consciente de lo tenaces que eran. Eran una de las razas que podían usar la estrategia de abrumar a sus enemigos a través de números absolutos con ataques kamikaze. Fue en ese momento cuando sintió una mano posarse sobre su hombro, agarrándolo con firmeza. ¿Tienes miedo? Lux preguntó con una sonrisa. Kelet se mordió el labio. Su padre le había dicho que no debía mostrar ninguna debilidad, especialmente durante una batalla. Era miembro del clan Golden Slayer, una familia de paladines. Era su deber estar al frente de la batalla y llevar a su pueblo a la victoria. Y, sin embargo, en este momento, estaba realmente asustada. Aunque estaba haciendo todo lo posible para luchar contra el miedo creciente en su corazón, aún no podía evitar que su cuerpo temblara. Al ver que no se atrevía a responder, Lux levantó la mano que había puesto sobre su hombro y la apoyó sobre la cabeza de la niña. Yo también tengo miedo, dijo Lux mientras cambiaba su atención a sus subordinados que mantenían a raya a sus enemigos usando todo su arsenal. Pero tengo un objetivo en la vida. Por el bien de ese objetivo, debo resistir, incluso si mi corazón tiembla dentro de mi pecho. Uno de los esqueletos que luchaban junto a Diablo se hizo añicos y el medio elfo levantó la mano para invocar a otro para que ocupara su lugar. Para ese objetivo, debo empuñar mis armas para luchar, agregó Lux. Además, hay alguien, esperándome en casa, alguien que me crió con amor y cuidado. Si me caigo aquí, se le romperá el corazón, así que pase lo que pase, debo volver con vida. Lux sonrió mientras convocaba a otro luchador esqueleto después de que otro muriera. Kelet miró al semielfo que era como un pilar fuerte, que le dio esperanza a ella y a todos en esa caverna. ¿Cuál es tu objetivo, gran hermano?, preguntó Kelet. Quería saber qué quería lograr el medio elfo, que venía de una tierra lejana, al venir a Ilichiem. Para salvar a un mundo moribundo de la destrucción, respondió Lux mientras le acariciaba suavemente la cabeza. Y evitar que sea destruido por segunda vez. El adolescente pelirrojo dio un paso adelante mientras convocaba a otros Skeletal Fighter para bloquear el estrecho túnel por donde los Kobolds avanzaban lentamente. Es por eso que les pedí a todos que confiaran en mí y lucharan conmigo hasta el final, declaró Lux. No perderemos. Prometo que los llevaré a todos a la superficie. Entonces, hijos de la diosa de la tierra, les pido a todos que se pongan de pie y abran un camino hacia la victoria. El Half-Elf luego cargó hacia adelante cuando uno de sus Skeletal Fighters se hizo añicos. Tomó su lugar y se enfrentó a los Kobolds en combate cuerpo a cuerpo, impidiendo que rompieran sus defensas. Kelet y los otros enanos sintieron que la sangre les hervía dentro del pecho. Aunque todavía se sentían temerosos, una pequeña llama de coraje se reavivó en sus corazones. La pequeña niña rubia levantó su maza y cargó en el momento en que otro Skeletal Fighter fue destruido. Ella activó su paladín aura para fortalecer a sus aliados y luego continuó luchando codo a codo con Lux y Diablo. Diablo. Hazlos retroceder, ordenó Lux. Muéstrales a estos lagartos quién es el jefe.
Las brasas brillantes en los ojos de Diablo ardían intensamente cuando embistió al kobold frente a él con su escudo. El primogénito de Lux luego echó hacia atrás su brazo mientras activaba su habilidad AOE Whirlwind Slash. La primera criatura nombrada de Lux aniquiló a todos los kobolds frente a él mientras asumía una postura protectora para defender a Lux y Kelet de los kobolds, quienes habían detenido momentáneamente su avance debido a la presión que estaba liberando. ¡Quequeque! Diablo se rió como si encontrara muy graciosa la reacción de sus enemigos. A decir verdad, no estaba demasiado preocupado por los monstruos a los que se enfrentaba. Como un monstruo que había alcanzado el rango 3, muy pocos monstruos en Kobold's Nest podían vencerlo. Sin mencionar que Blood Moon era un arma mítica similar a una trampa que rompía las leyes del área de principiantes. Y el T, Luna de Sangre IGT. Tipo de arma, espada de una mano. Rareza, mítica. Daño, 225 a 350. Requisito, todas las estadísticas deben ser 50 o más. Requisito adicional, solo aquellos reconocidos por Randall pueden empuñar esta arma. Habilidades pasivas, hoja afilada, hoja rápida, robo de vida, espina, indestructible. Y el T, cuchilla afilada IGT. La hoja de esta espada siempre estará afilada y nunca desafilada. Y el T, hoja veloz IGT. La espada se siente muy ligera, lo que ayuda a su portador a blandirla con facilidad. Capaz de golpear muy rápido en rápida sucesión. Y el T, robo de vida IGT. Cada ataque cura al usuario con un 10% del daño que inflige a sus enemigos. Y el T, sangrado IGT. Tiene un 5% de probabilidad de aplicar el efecto de sangrado a tu objetivo con cada golpe. El efecto de sangrado reduce los puntos de salud de tu objetivo en un 1% de sus puntos de salud máximos cada 2 segundos. Duración del efecto de sangrado, 10 segundos. Y el T, Indestructible IGT. Esta arma es indestructible. No se puede destruir. La defensa de Diablo era bastante alta, por lo que solo recibió un daño mínimo de los ataques de Kobold. Con la ayuda de la habilidad robo de vida que estaba imbuida en su arma, sus puntos de salud casi siempre estaban llenos. En pocas palabras, incluso si Diablo luchó contra 100 monstruos de rango 1, un solo Whirlwind Slash fue suficiente para restaurar completamente sus puntos de salud. Al ver que las cosas no iban como esperaban, el hechicero Kobold decidió intervenir y disparó una bola de fuego hacia los defensores. Al igual que Diablo, era un monstruo de rango 3 que estaba muy cerca de romper el rango 4. En el momento en que el hechicero Kobold lanzó su bola de fuego, Diablo lanzó su lanza de hueso que se enfrentó al ataque de frente. Cuando los dos hechizos chocaron, se produjo una poderosa explosión que anuló el ataque del otro. ¡Quequeque! Diablo levantó su espada e hizo un gesto burlón al hechicero Kobold que estaba en la parte trasera de la formación Kobold. El hechicero Kobold resopló mientras desataba bola de fuego tras bola de fuego con la intención de destruir a los arrogantes no muertos que se atrevieron a provocarlo. Diablo continuó desatando sus Bone Spears para enfrentarse a las bolas de fuego de frente. Las fuertes explosiones hicieron temblar las paredes de la caverna, causando que Lux frunciera el ceño ante la posibilidad de que la cueva se derrumbara. Ya había arrastrado a Kelet de regreso a la seguridad de la caverna, mientras Diablo se paraba al frente y continuaba con su andanada de lanzas de hueso. Tal como esperaba el semielfo, el túnel improvisado que los kobolds habían hecho no era lo suficientemente estable para manejar la poderosa explosión, lo que resultó en un derrumbe. Esto envió nubes de polvo en dirección a Lux, lo que obligó a todos a cubrirse la cara para evitar ensuciarse los ojos. Cuando la nube de polvo retrocedió, Lux miró en dirección a su criatura nombrada y suspiró internamente. La entrada de la caverna había sido completamente bloqueada por escombros, impidiendo que los kobolds continuaran su asalto en dos frentes. Fue en ese momento cuando Diablo giró la cabeza para mirar a Lux y le dio un pulgar hacia arriba. Aunque no podía hablar, su pose confiada les dio a todos la impresión de que estaba diciendo las palabras tal como estaba planeado. Lux sonrió porque el sentimiento de suficiencia proveniente de su criatura nombrada se le estaba transmitiendo. Fue en ese momento cuando se preguntó si era posible que Diablo hablara después de algunas actualizaciones más.
El Half-Elf de mala gana dejó este asunto a un lado mientras convocaba a más de sus Skeletal Fighters. Su lucha estaba lejos de terminar, y no tenía intención de bajar la guardia hasta que llegaran los refuerzos. Capítulo 63. Debido a que la batalla estaba ocurriendo en las capas inferiores del nido de Kobold, Lux no tenía idea de que los refuerzos que había estado esperando ya habían llegado. Liderados por Thor-Am, el comandante de Norria, los guerreros enanos usaron la fuerza bruta para abrirse camino a través de los kobolds, que habían detectado su avance. Después del incidente de la fuga del otro, el nido estaba en alerta máxima, por lo que los kobolds notaron de inmediato la llegada de los invitados no invitados a su dominio. El jefe kobold frunció el ceño después de escuchar el informe de sus subordinados. En este momento, su guerrero más fuerte, el campeón kobold, estaba liderando su fuerza principal para someter a los goblins que habían construido un gran asentamiento cerca de su territorio. Les tomaría a sus refuerzos un día completo antes de que pudieran regresar al nido, por lo que el cacique estaba contemplando sus opciones sobre lo que podrían hacer por el momento. Al igual que el hechicero kobold, el jefe kobold estaba en la cima de un monstruo de rango 3. Su campeón, el Draconic Kobold, estaba en la cima del rango 4 y estaba a solo un paso de alcanzar el rango 5. Los otros Draconic Kobolds, que iban desde el rango 3 y el rango 4, lo habían acompañado a la batalla, dejando solo el Kobold Chieftain y Kobold Sorcerer para cuidar el nido. Debido a esto, solo 7000 kobolds permanecieron dentro del nido. Aunque los kobolds no tenían miedo de pelear hasta la muerte, todavía no les gustaban las muertes sin sentido. Después de conocer la fuerza de sus oponentes, el jefe kobold estimó que no serían capaces de vencer a los guerreros enanos que habían venido a asaltarlos. Como ese era el caso, decidió manejar personalmente el asunto y salió a dialogar con los invasores. Thor-Am y sus hombres se abrieron paso a la fuerza contra una horda de kobolds. Aunque la mayoría de ellos eran de rango 1, había docenas de kobolds de rango 2 mezclados dentro de su grupo. La batalla fue sangrienta ya que ambos bandos lucharon con uñas y dientes entre sí. Después de 2 horas de batalla sin parar, la sangre tiñó el suelo haciendo que la expresión de Ellen se pusiera muy pálida. Aunque los enanos eran más fuertes, perdieron más de 100 hombres cuando más de 1000 kobolds lucharon contra ellos con una ferocidad que hizo que incluso los enanos más arrogantes sintieran respeto por sus enemigos. Después de que terminó la batalla, Thor-Am y los enanos descansaron un poco mientras atendían a sus heridos. Sabían que habría más batallas más adelante, por lo que decidieron recuperarse por un breve periodo de tiempo antes de continuar con su misión de rescate. Una hora después, volvieron a formar sus filas y se prepararon para otra dura batalla. Thor-Am y sus hombres notaron que el nido de kobold estaba sorprendentemente vacío después de explorar los niveles medios del nido. No sabían que el jefe kobold había emitido una orden para que todos los kobolds se retiraran a los niveles inferiores, para evitar que murieran innecesariamente. También se había enviado un mensaje al hechicero kobold sobre la nueva amenaza, por lo que decidieron retirar sus fuerzas, que actualmente estaban asaltando el vertedero, para reagruparse con su fuerza secundaria. Justo cuando los guerreros de Norria llegaron cerca del final del nivel medio del nido de kobolds, notaron 7 kobolds parados en una caverna espaciosa, como si esperaran su llegada. Ninguno de los kobolds llevaba armas, pero sí sostenían palos de madera con una tela blanca atada a ellos. Thor-Am frunció el ceño, pero hizo un gesto para que sus hombres no hicieran nada imprudente. Después de ver su reacción, el Kobold Chieftain asintió brevemente con la cabeza y habló usando el idioma universal del reino. ¿Cuál es la razón por la que vienen aquí, enanos?, preguntó el jefe Kobold. Thor-Am dio un paso adelante cuando se enfrentó a la expresión indiferente del jefe de Kobold. Aterrorizas nuestras tierras y capturas a nuestra gente, pero, ¿todavía te atreves a preguntar por qué hemos venido? La expresión del Kobold Chieftain permaneció tranquila mientras miraba al enano que parecía ser el líder del grupo de asalto. Los enanos nos matan a los kobolds y roban los tesoros que extraemos bajo tierra, declaró el jefe Kobold. Naturalmente, los mataremos de vuelta. Siempre ha sido así, y siempre lo será en el futuro. Esta vez, fue el turno de Thor-Am de fruncir el ceño. Para los enanos, los kobolds eran una raza que gustaba a la mía.
Aunque a los enanos les gustaba minar ellos mismos, su pasión no se acercaba a lo que sentían los kobolds por la minería. Hubo momentos en que estas dos razas se encontraron bajo tierra mientras creaban laberintos en las profundidades de la tierra. Las guerras entre ellos eran muy comunes, y Thoram no bajaría su dignidad para refutar las palabras del Kobold Chieftain. Dado que ese era el caso, decidió ir al grano y ver si tanto él como el Kobold Chieftain podían llegar a un compromiso. Solo hemos venido aquí para rescatar a nuestra gente, declaró Thoram. Si nos los das y prometes no atacar a más enanos en el territorio de Noria, podemos tener un pacto de no agresión entre nuestros grupos. ¿Tienes las calificaciones para hacer realidad este pacto?, preguntó el jefe Kobold. En este momento, su prioridad era hacer la guerra a los otros monstruos en el área para garantizar la seguridad de su nido. Además, estaban esperando pacientemente a que su campeón dracónico evolucionara a un monstruo de rango 5. Una vez que eso sucediera, habría muy pocas criaturas que pudieran amenazar su existencia en el territorio de Noria. Soy Thoram, el comandante de la fortaleza de Noria, respondió Thoram. Este territorio está bajo mi jurisdicción, así que sí, tengo la autoridad para hacer que este pacto sea vinculante. Thoram no quería perder más de sus hombres en una pelea contra los kobolds porque tenían asuntos más urgentes entre manos. Se acercaba la temporada de la marea de las bestias y necesitarían a todos los luchadores enanos para proteger los muros de Noria de la invasión de las bestias. Simplemente no tenían tiempo para lidiar con los kobolds en este punto. Si la fortaleza de Noria podía formar un pacto de no agresión con ellos, eso significaba que podían centrar toda su atención en otras áreas que requerían su ayuda. Muy bien. El jefe kobold asintió. Dado que ambos lados no querían librar una guerra en toda regla entre sí, un compromiso era un tema bienvenido entre las dos fuerzas. Haz un juramento a tu diosa de la tierra, declaró el jefe kobold. Y haces un juramento al rey dragón, respondió Thoram. Para los enanos, el juramento a la diosa de la tierra era un juramento sagrado. Aunque el rey dragón no era un dios, para los kobolds era la existencia definitiva a la que le ofrecerían todo, incluso sus vidas. Después de que los dos bandos hicieran sus juramentos, el jefe kobold le pidió a uno de sus guerreros de élite que escoltara a Thoram y a sus subordinados a las capas inferiores, donde Lux y los otros enanos se habían escondido. Lux y los otros enanos estaban en un estado de tensión mientras esperaban que los kobolds continuaran con sus ataques. El semielfo no sabía por qué el asalto implacable de los kobolds se había detenido repentinamente, por lo que simplemente aconsejó a todos que estuvieran en guardia. 2 horas después, el semielfo escuchó unos ruidos que parecían dirigirse en su dirección. Cuando el semielfo se puso de pie y se dirigió hacia la salida, todos los enanos se prepararon para pelear una vez más. Sin embargo, antes de que pudieran levantar su espíritu de lucha, la voz de Ellen resonó por el túnel. Hermano mayor. Kelet. Mati. Axel. ¿Están bien? Ellen gritó tan pronto como apareció en el estrecho túnel que conducía al vertedero. ¿Ellen? Lux no podía creer que la pequeña niña enana apareciera en los pisos inferiores del Kobold Nest viéndose prácticamente ilesa. ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos venido a rescatar a todos. Ellen gritó mientras corría hacia la entrada de la caverna y abrazó a Kelet. El adolescente pelirrojo miró hacia el túnel y vio a varios enanos con armadura. Claramente, estos eran los refuerzos que habían estado esperando. Sin embargo, sintió que algo estaba mal. Ellen, ¿te encontraste con kobolds en el camino?, preguntó Lux. El jefe kobold vino a negociar con el comandante, respondió Ellen. Ahora tenemos un pacto de no agresión con los kobolds. Todos podemos salir de este lugar a salvo. Cuando Lux y los enanos escucharon las palabras de Ellen, la mayoría de ellos no lo creyeron al principio, pero después de ver que ningún kobold estaba atacando a los enanos, finalmente entendieron por qué el ataque en su ubicación se había detenido. Lux respiró aliviada después de confirmar que las palabras de Ellen eran ciertas. Aunque siguió mostrando una expresión de confianza en su rostro para evitar que Kelet y los otros enanos entraran en pánico, en el fondo, estaba parado sobre alfileres y agujas.
Después de perder la tensión en su cuerpo, sus piernas se doblaron y casi se derrumbó en el suelo. Afortunadamente, Diablo estaba parado a su lado y logró sostenerlo a tiempo. Hermano mayor, ¿qué es esto? Te estás ablandando de repente, bromeó Kelet. Ahora que habían sido salvados, el descaro de la niña había regresado. El semielfo se limitó a reír y alborotó el cabello de Kelet para vengarse de ella. Volvamos a Leaf Village, dijo Lux en voz baja. Quiero tomarme un buen descanso y unos días libres de aventuras. Kelet y los otros enanos sintieron lo mismo. Con la protección de los guerreros de Noria, todos ellos abandonaron el nido de kobolds a salvo. Toram había enviado a 50 de sus hombres para acompañar a Lux, Kelet y el resto de su grupo para escoltarlos de regreso a Leaf Village. En el camino, Nebreal y Lux tuvieron una conversación privada. El enano de mediana edad le había preguntado directamente al semielfo qué tipo de recompensa quería por su ayuda para guiarlos al nido de Kobold, donde Raven estaba cautivo. Lux no planeaba jugar al bueno y rechazar las recompensas gratuitas que se le ofrecían. Quiero armas y armaduras, dijo Lux. Cuanto mayor sea la calidad, mejor. Por supuesto, si planeas darme un arma mítica, la aceptaré con gusto con los brazos abiertos. Nebreal miró a Lux con una mirada de halcón antes de dejar el lado del semielfo. El adolescente pelirrojo lo vio irse con una sonrisa en su rostro. Solo estaba bromeando con el enano de mediana edad sobre el arma mítica, pero no estaba mintiendo cuando dijo que quería armas y armaduras. Sus secuaces convocados habían obtenido la habilidad de equipar objeto, lo que significaba que podían equipar armas, armaduras, accesorios y otros artículos misceláneos. Si Lux pudiera armarlos a todos hasta los dientes, entonces las fuerzas que podría manejar no perderían ante un partido enano que había superado el rango de apóstol. Capítulo 64. El silbido de una escoba se podía escuchar débilmente en los alrededores mientras Vera recogía las hojas que habían caído frente a su casa. Había estado haciendo esto casi todos los días desde que Lux se fue porque no tenía nada más que hacer. Después de juntar las hojas en un montón, las llevó a una parte del jardín donde las usó como mantillo para otras plantas. Después de terminar su tarea, volvió a entrar a la casa y se dirigió a la habitación de Lux. Al entrar, escaneó los alrededores para ver si había algo mal. Al no ver nada fuera de lugar, agitó la mano y usó magia de limpieza para limpiarlo. Una suave brisa recorrió la habitación, dejando atrás una fragancia refrescante. Vera se aseguró de limpiar la habitación de su nieto todos los días usando magia para asegurarse de que la estadía de Lux fuera cómoda si alguna vez regresaba a casa para descansar. Ella sintió con la cabeza con satisfacción una vez que terminó el hechizo de limpieza. Justo cuando estaba a punto de irse, su mirada se posó en una bola de arcoíris que estaba sobre el escritorio de Lux. Era algo que le había comprado a un comerciante que pasaba cuando Lux tenía solo 2 años. Después de recoger la pelota, una sonrisa nostálgica apareció en el rostro de Vera al recordar las dificultades de su nieto adoptivo cuando solo tenía 2 años. 2 años después de que Vera salvara a Lux de los cocodrilos gigantes. Buenos días, abuela Vera, buenos días, Lux. Ustedes dos van a salir a caminar. Lux está creciendo rápido. Fue como ayer cuando lo adoptaste como tu nieto. Después de unos años más, definitivamente será un chico guapo. Vera sonrió mientras charlaba con los residentes de Wildguard Stronghold. Lux era una existencia especial dentro de la fortaleza, no porque fuera un semielfo, sino porque era el nieto adoptivo de Vera. La fortaleza tenía 9 protectores que aseguraron que siguiera siendo el señor supremo del territorio. Hubo muchas ocasiones en que los señores de la guerra locales y extranjeros intentaron invadir la fortaleza para expandir sus dominios. Sin embargo, todas sus ambiciones se convirtieron en cenizas después de que estos 9 protectores hicieran su movimiento. Vera era una de esas protectoras, por lo que su estatus en Wildguard Stronghold era muy alto. Como alguien que su protector había adoptado, Lux se convirtió en un tema candente entre los residentes. Lux, que estaba siendo llevado por Vera en sus brazos, se chupó el pulgar mientras miraba con curiosidad a su alrededor. Cada vez que alguien intentaba frotar ligeramente sus mejillas, lloraba. Incluso si una chica hermosa lo besara, todavía lloraría.
Si alguien intentara hablar con él, también lloraría. Esto hizo que Vera se sintiera muy impotente. A su nieto no le gustaba que otras personas lo tocaran, lo besaran o le hablaran. Cuando Vera se acercó al gran patio de recreo, donde se reunían la mayoría de los niños de la fortaleza, el bebé que se chupaba el dedo en sus brazos levantó la cabeza y miró a los niños con gran interés. Su abuela a menudo lo traía aquí para ver jugar a los otros niños. Pero, hoy fue diferente. Vera lo llevó al patio de recreo para que pudiera interactuar con los niños de su edad. Mientras la anciana caminaba hacia el lado izquierdo del patio de recreo, donde se podía encontrar un grupo de niños pequeños, varias de las damas que se habían reunido allí para cuidar a sus hijos se pusieron de pie y le hicieron una breve reverencia. Vera hizo un gesto con la mano para tranquilizarlos antes de dejar a Lux en el suelo. Cuando tenía 2 años, Lux podía ponerse de pie por sí solo, pero la mayor parte del tiempo prefería gatear a 4 patas para llegar a donde quería. Lux, juega con los otros niños, dijo Vera mientras persuadía a su nieto para que fuera a donde estaban jugando los otros niños. El área de los niños pequeños tenía una magia de protección especial a su alrededor que aseguraba que nada peligroso le pasaría a ninguno de los niños. Vera solo se había alejado unos pasos cuando vio que Lux la seguía. Cuando se detuvo, Lux agarró su pierna y se rió. Esto hizo reír a las damas que habían estado cuidando a sus hijos. Habían visto a Lux varias veces en el pasado, pero Vera lo cargaba principalmente cada vez que caminaba por la fortaleza para su patrulla regular. Ver al pequeño semielfo seguir a su abuela como un patito hizo que los corazones de las damas se derritieran. No pudieron evitar pensar en lo entrañable que era. «Lux, ¿no quieres jugar con los otros niños?», preguntó Vera. «Mira, se están divirtiendo allí». Vera señaló a un grupo de niños de 2 a 4 años que jugaban con pelotas de colores y pequeñas cajas que cubrían el área de juego. Lux miró hacia el lugar que señalaba Vera y comenzó a chuparse el pulgar una vez más. Al ver que había llegado una oportunidad, la anciana levantó suavemente la mano izquierda de Lux, que aún se aferraba a su pierna, y saltó a la copa de un árbol donde Lux no pudiera verla. Como Lux aún era un bebé, no se dio cuenta de inmediato de que su abuela había desaparecido a su lado. En el momento en que volvió la cabeza para mirar hacia atrás, Vera ya no estaba a la vista. El pequeño semielfo giró la cabeza en todos los sentidos, buscando a su alrededor, tratando de encontrar a su abuela. Un minuto después, cuando Lux aún no podía encontrar a Vera, comenzó a llorar y llamó a su abuela. «Mamá. Va. Mamá». Mamá es la combinación de mamá y abuela. El pequeño semielfo estaba llorando a gritos, lo que hizo que las damas que lo observaban antes sintieran un fuerte impulso de abrazarlo y persuadirlo hasta que ya no llorara más. Sin embargo, no se atrevieron a moverse de su ubicación porque sabían que Vera estaba en lo alto del árbol junto a su nieto, observando cada uno de sus movimientos. «Mamá. Mamá». Lux lloró y gritó repetidamente hasta que su rostro se sonrojó. Cualquiera que lo viera en este momento se sentiría desconsolado por lo lamentable que se veía. Vera suspiró porque se dio cuenta de que Lux aún no estaba lista para jugar con los otros niños. Justo cuando estaba a punto de saltar del árbol, Lux de repente se derrumbó y se tumbó en el suelo sin moverse. Las damas que vieron lo sucedido gritaron alarmadas y se levantaron de sus asientos. Estaban a punto de ir a ayudar a Lux cuando Vera apareció a su lado. La anciana recogió a su nieto e inmediatamente comprobó su estado con un hechizo. El resultado desconcertó a Vera porque, según su conocimiento médico, Lux estaba perfectamente bien. Luego, la anciana secó las lágrimas y los mocos del rostro de su nieto antes de abandonar la escena para visitar a su amiga, que era la sanadora de Wildguard Stronghold. Ella no era una experta médica, por lo que decidió dejar que su amiga hiciera un diagnóstico completo de su nieto para averiguar qué le había sucedido. No corre ningún peligro grave. Al menos, por ahora, dijo Natasha, la clérigo más fuerte de Wildguard Stronghold, con el ceño fruncido. No hay nada malo con su cuerpo. Pero, ¿recuerdas lo que te dije cuando me lo trajiste después de regresar a la fortaleza con él? Vera asintió. Dijiste que podría haber estado expuesto a un hechizo que daña el alma, lo que puede dejarlo con algunos problemas al crecer. Sí,
dijo Natasha. En ese entonces, todavía era demasiado joven, por lo que estos problemas obviamente no se mostraban. Ahora, es diferente. Este es un efecto secundario de que su alma está dañada. Aunque es demasiado pronto para decirlo, tengo la sensación de que perderá el conocimiento cada vez que se enfrente a situaciones muy extenuantes. En el peor de los casos, podría desencadenarse cuando experimente cualquier tipo de emociones fuertes como felicidad, ira, tristeza o depresión. Vera miró a su nieto con una expresión ansiosa antes de volver a mirar a su amiga, que todavía estaba en medio de un hechizo de diagnóstico. ¿Hay alguna forma de curarlo?, preguntó Vera. Solo dime qué cosas necesitas, te las conseguiré. Natasha suspiró y sacudió la cabeza. Esto está más allá de mis capacidades. Ya intenté usar mis poderes, e incluso le di un elixir muy fuerte hace un año. Pensé que ayudaría a su alma a sanar con el tiempo, pero no funcionó. Entonces, ¿qué debería hacer? No dejes que se sienta estresado o que se encuentre con situaciones estresantes. Tráemelo para chequeos regulares para que pueda observar su condición todo el tiempo. Tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de librarlo de esto. Enfermedad antes de que tenga la edad suficiente para entrar en Ilichiem. Después de salir de la casa de su amiga, Vera cargó a su nieto de regreso a su residencia. Cuando estaba a la mitad de su viaje, Lux abrió los ojos y miró soñolienta a Vera. Después de ver que su abuela estaba frente a él, rápidamente envolvió sus brazos alrededor de su cuello y una vez más comenzó a llorar. Claramente, el pequeño semielfo se había asustado mucho antes y todavía no había superado el hecho de que Vera había desaparecido sin que él se diera cuenta. Ahí, no llores, la engatusó Vera mientras palmeaba suavemente la espalda de Lux. No te preocupes, la abuela no te dejará de nuevo, ¿de acuerdo? Así que deja de llorar. Vera tardó 5 minutos completos en persuadir a Lux lo suficiente para que dejara de llorar. Fue en ese momento cuando pasó por un puesto de un comerciante en el que se ponían a la venta varios artículos. Para disculparse con su nieto, Vera le compró la pelota de colores del arco iris al comerciante y se la dio a Lux para que jugara con ella. Sorprendentemente, al pequeño semielfo le encantó el regalo de Vera y jugó mucho con él. Incluso hubo momentos en los que se desmayaba mientras jugaba con la pelota por lo emocionado que estaba, lo que había hecho que Vera entrara en pánico varias veces por lo repentino que fue. El tiempo vuela tan rápido, murmuró Vera mientras colocaba con amor la pelota sobre el escritorio. Echaba de menos los días en que Lux aún era joven, pero también comprendió que no podía seguir siendo un niño para siempre. Por eso, cuando Lux decidió ir a Ilichiem, le dio su consentimiento silencioso y le pasó las técnicas especiales de su familia. Vera esperaba que fuera suficiente para mantener a Lux a salvo cuando se enfrentara a situaciones peligrosas. Justo cuando se preguntaba qué cocinar para el almuerzo, sintió una fluctuación dentro de la casa. Vera no dudó y corrió hacia la sala de entrenamiento. En el momento en que abrió la puerta, un apuesto semielfo de pelo rojo y ojos tan verdes como esmeraldas volvió la cabeza para mirarla. Regresé, abuela, dijo Lux con una sonrisa. Te extrañé. La anciana caminó hacia su nieto y lo abrazó con fuerza. Había pasado más de un mes desde que Lux había venido a Ilichiem, por lo que también lo había extrañado terriblemente. Bienvenida de nuevo, Lux, respondió Vera mientras agitaba ligeramente la cabeza de su nieto como de costumbre. Tu cabello ha crecido un poco, ¿quieres que te lo corte? ¿Es tanto tiempo ya? Lux preguntó mientras se rascaba la cabeza. Sí, respondió Vera con una sonrisa. Pero, podemos hacerlo más tarde. ¿Has comido? ¿Qué quieres almorzar? Ese día, Vera cocinó todos los platos favoritos de Lux. El semielfo comió mucho porque era sabroso y extrañaba la cocina de su abuela. Después de la comida, Lux le contó a Vera sus aventuras en Ilichiem. Vera sonrió mientras escuchaba las jactancias de su nieto. Le resultó divertido cuando Lux le dijo que él solo luchó contra un Kobold's Nest. Como alguien que había luchado contra estos monstruos en el pasado, ¿cómo podría creer la historia exagerada de su nieto? Bueno, mientras él esté a salvo, eso es todo lo que importa, pensó Vera mientras elogiaba a Lux por su increíble actuación.
Finalmente se habían reunido después de más de un mes de separación, por lo que Vera no tenía intención de arruinar el buen humor de Lux y le permitió presumir todo lo que quiso. Mientras la pareja de la abuela y el nieto pasaban un tiempo de calidad juntos, las noticias de lo que sucedió en el nido de Kobold habían llegado a oídos de los personajes de alto rango en el reino de Well-Even. Para cuando el Half-Elf regresara a Leaf Village para continuar con sus aventuras, entendería que la raza de los enanos no era una raza que debería tomarse a la ligera. Capítulo 65. Ya me voy, abuela, dijo Lux mientras abrazaba a Vera. Iré a visitarte tan a menudo como pueda. Tarareó Vera mientras acariciaba suavemente la cabeza de su nieto adoptivo. Siempre estaré aquí esperándote. Cuídate, Lux. El adolescente pelirrojo de mala gana dio un paso atrás mientras miraba la mirada de su abuela llena de afecto. Era el rostro que lo había velado todos estos años y lo colmó de amor y ternura. En su vida pasada, Lux no tenía metas en la vida. Esta vez, tenía dos objetivos en mente. El primero fue ayudar a salvar al mundo de la destrucción. Y el segundo objetivo era hacer que su abuela se sintiera orgullosa de él. Quería que supiera que todos los sacrificios que había hecho por él todos estos años valieron la pena. Más que nada, quería que el mundo le diera a Vera el reconocimiento que se merecía. Y para que eso suceda, debe regresar a Ilichiem. De regreso al mundo que guardaba los secretos sobre cómo Solais podría salvarse de su destrucción predeterminada. Cuídate, abuela. Te amo, dijo Lux mientras presionaba su puño sobre su pecho. Ábrete, puerta del cielo. Lux se convirtió en partículas de luz y desapareció. Vera sonrió mientras colocaba una mano sobre su pecho. Estaba muy feliz de que a su nieto le fuera bien en Ilichiem. Sabía que esta separación no duraría para siempre, ya que con el tiempo, el pequeño semielfo, a quien había criado desde que era un bebé, regresaría a su lado una vez más después de que se cansara de sus aventuras. Villa Hoja. Después de regresar a Leaf Village, lo primero que hizo Lux fue visitar a su maestro herrero, Randolph. Ya había devuelto a Blood Moon a la custodia de su maestro porque la misión había terminado. Sin embargo, Lux estaba pensando si podía tomarlo prestado nuevamente por un corto periodo de tiempo para lograr una gran empresa para el pueblo. Aunque no quería depender de la ayuda del arma mítica, la misión que planeaba llevar a cabo era imposible de completar sin ella. Sin embargo, justo cuando Lux entraba en el distrito comercial del pueblo, varios rostros familiares corrieron hacia él con una sonrisa en sus rostros. Hermano mayor. Kelet gritó mientras felizmente saltaba hacia él con los brazos abiertos. El semielfo no tuvo más remedio que atrapar a la adorable niña que parecía haberse vuelto más animada después de pasar unos días en casa. Después de la batalla en Kobold's Nest, Kelet y sus amigos regresaron a Solais para ver a sus familias. Esta era una costumbre muy natural para los enanos, especialmente después de lograr sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Después de hacer girar a la pequeña enana varias veces, Lux la colocó de espaldas en el suelo y le dio unas palmaditas en la cabeza. Kelet, por otro lado, agarró las manos de Lux y las sostuvo firmemente. Con sus dos pequeñas manos. Hermano mayor, he pensado en esto durante mucho tiempo. Has arriesgado tu vida varias veces para salvarme, y por eso estoy muy agradecida, dijo Kelet con una expresión seria en su rostro. Es por eso que, para pagarte, por favor, cásate. Lux tragó saliva porque Kelet lo miraba con una expresión sonrojada en el rostro. La semielfa esperó con la respiración contenida mientras la pequeña enana terminaba lo que quería decir. Mati, que estaba viendo esta escena, se alarmó de inmediato. Luego le dijo a Lux, te voy a matar si te casas con Kelet, mirada deslumbrante, lo que hizo que el adolescente pelirrojo tuviera la fuerte necesidad de abofetearlo. ¿Podrías por favor, casarte, con mi hermana mayor?, suplicó Kelet. De esa manera, serás parte de nuestra familia. Mati, que estaba a punto de sacar su espada, listo para cortar a Lux en pedazos, se detuvo a mitad de camino. Luego miró a Kelet y se palmeó el pecho con alivio antes de mirar a Lux, que tenía una expresión estupefacta en su rostro. ¿Casarte con tu hermana mayor? Lux parpadeó una vez y luego dos veces confundida. Sí.
Kelet asintió con la cabeza. Mi hermana mayor es muy hermosa. Tiene muchos pretendientes, pero si te ayudo, tus posibilidades de casarte con ella serán muy altas. No te preocupes, incluso si no eres un enano, responderé por ti. Lux quería rascarse la cabeza con la mano izquierda, ya que la derecha estaba firmemente sujeta por el pequeño enano emocionado que lo miraba con ojos brillantes. Lo pensaré, respondió Lux con impotencia. Sintió que si rechazaba la oferta de Kelet de inmediato, la niña haría una rabieta y lo molestaría hasta que dijera que sí. Bien. Kelet sonrió. Por ahora, estaba satisfecha con la respuesta de Lux. Después de regresar a casa, les contó a sus padres y a su hermana cómo Lux los había salvado dentro del nido de kobold. Los padres y la hermana mayor de Kelet quedaron bastante sorprendidos porque entendieron lo difícil que era luchar contra una horda de kobolds dentro de su nido. Debido a esto, el padre de la niña incluso preparó varios regalos para pagarle a Lux por salvar la vida de su hija. Hermano mayor, esto es para ti. Esto vino de mi familia. Es un regalo de agradecimiento por salvarnos la vida. Kelet sacó un anillo de plata de su bolsa mágica y se lo dio a Lux. Por favor, acéptalo. Lux no hizo caso a la ceremonia y aceptó el anillo de plata de las manos de Kelet. En este momento, no rechazaría ninguna buena voluntad que lo ayudara a volverse más fuerte en Ilichiem. Cuando el semielfo miró el contenido del anillo, encontró 20 núcleos de bestia de rango 2 y un lazo azul con diseños intrincados. Por curiosidad, Lux sacó el arco del anillo de almacenamiento para verlo más de cerca. Es un buen arco, dijo Lux mientras lo sostenía en sus manos. En este momento, no tenía la capacidad de evaluar cosas porque aún no había aprendido la habilidad, pero no era un problema porque tenía el compendio Ilichiem. Cualquier elemento que se pudiera encontrar en Ilichiem se registró dentro del elemento mítico que Lux había adquirido a través de Gacha. Después de invocar el compendio en su mano, apareció la información del arco y Lux no pudo evitar silbar después de leer su contenido. ILT, Heartstriker, arco del bosque y GT. Tipo de arma, arco largo. Rareza, única. Requisito, destreza 80. Daño, 125 a 160. Aumenta el daño de ataque de rango en un 20%. Habilidad pasiva, disparo al corazón. ILT, disparo al corazón IGT. Inflige el doble de daño si tu ataque golpea el área del corazón de tu objetivo. Esta habilidad funciona con ataques normales y basados en habilidades. Gracias, Kelet, dijo Lux con una sonrisa. Esto es justo lo que necesito. Me alegro de que te haya gustado, hermano mayor. Kelet le devolvió la sonrisa. Estaba bastante feliz de que a Lux le gustara el regalo que su padre le había preparado. Aunque nunca antes había visto a Lux usar un arco, creía que, dado que su hermano mayor era un semielfo, estaba bendecido con la habilidad de usar un arco a la perfección. Lo que el pequeño y lindo enano no sabía era que la razón por la que Lux estaba feliz era porque estaba buscando un arma para dársela a su cazadora de esqueletos, Ishtar. Con Heartstriker en su poder, sus ataques de largo alcance serían aún más letales. Matty, Ellen, Axel y Andy también le dieron a Lux varios obsequios que provenían de su familia. Aunque no le dieron a Lux ninguna arma, todos le dieron 10 núcleos de bestia de rango 2, lo que hizo muy feliz al semielfo. ¿Son ángeles? Lux preguntó mientras aceptaba los Beast Cores con gratitud. La última vez que revisé, hoy no es mi cumpleaños. Ja. ¿Los kobolds te golpearon la cabeza en nuestro viaje de regreso? Matty resopló. Esta es solo nuestra familia agradeciéndote por salvarnos la vida. Recuerda mi palabra, esto no volverá a suceder nunca más. Nunca, nunca más, me pondré en una situación en la que alguien más necesite rescatarme. Kelet, Ellen, Axel y Andy asintieron con la cabeza. Su experiencia dentro del nido de kobold no fue buena. Debido a esta experiencia, querían volverse más fuertes. La próxima vez que sucediera una situación similar, no estarían tan indefensos como antes. Lux podía entender lo que sentían porque él también pensaba lo mismo. Mientras pudiera volverse más fuerte que sus enemigos, entonces no tendría que preocuparse por ser colocado en una posición.
Peligrosa. Hermano mayor, ¿cuáles son tus planes para hoy?, preguntó Kelet. Planeamos buscar el Carbuncle en Aspiration Plains. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Anthrax. Lux frunció el ceño mientras devolvía el arco a su anillo de almacenamiento. El Carbuncle era la bestia alfa de las llanuras de aspiración. Fue el señor de los conejos cornudos y un monstruo de tipo apoyo el que curó y mejoró a sus aliados en la batalla. Por supuesto, cuando estaba en apuros, esta bestia de 1 metro de altura era capaz de atacar a sus enemigos con ataques físicos y mágicos. También fue muy rápido, lo que lo convirtió en un adversario difícil para un grupo cuyos miembros aún no habían alcanzado el rango de apóstol. La razón por la que Kelet propuso atacar a Carbuncle se debió a la actuación de Lux en Kobold's Nest. Después de ver la fuerza de Diablo, así como la de los otros esqueletos bajo el mando del semielfo, estaba muy segura de que serían capaces de vencer a las bestias alfa más débiles de Leaf Village. La oferta de Kelet era muy tentadora y Lux también sabía que eran capaces de desafiar al Carbuncle. Sin embargo, el plan que tenía en mente debe tener prioridad. Ahora que los jinetes de Noria tenían un pacto de no agresión con los kobolds, que habían recurrido al bandolerismo en el pasado, ahora tenían las manos más libres para manejar algunas tareas que habían dejado de lado de antemano. Una de estas tareas fue hacer frente a la infestación de mosquitos que todavía estaba ocurriendo en los jardines de Figaro. Lux quería lidiar con esta amenaza antes de que los jinetes de Noria fueran enviados a la escena. Siempre que pudiera tomar prestado Blood Moon de su maestro, Randolph, nuevamente Lux confiaba en que su grupo de esqueletos podría diezmar a los mosquitos que habían obligado al gremio de aventureros a evitar que todos ingresaran a los jardines Figaro. Hay algo que debo hacer primero, pero probablemente regresaré dentro de 3 días, respondió Lux después de organizar sus pensamientos. Si pueden esperar hasta entonces, estaré más que feliz de desafiar al Carbuncle con todos ustedes. Bueno. Kelet aceptó de buena gana la propuesta de Lux. Luchemos contra Carbuncle en 3 días. Esta es una promesa. ¿Verdad, hermano mayor? Lux asintió. Lo prometo. Regresaré en 3 días y pelearé contra Carbuncle con todos ustedes. Además, no pelearé con ninguno de ustedes por las gotas de monstruos. Todos ustedes pueden tenerlo. Hermano mayor, eres el mejor. Kelet sonrió mientras le daba a Lux un pulgar hacia arriba. Después de hablar de algunas cosas más, el grupo se separó y se fue a ocuparse de sus propios asuntos. Lux reanudó su viaje al taller de su maestro mientras el tiempo aún estaba de su parte. Esperaba que antes de que llegaran los jinetes de Noria, pudiera terminar la tarea que se había propuesto hacer. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.